Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joyce Castro, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Biología y Química. Pertenezco al octavo semestre A y a continuación les voy a hablar acerca de las evidencias de la evolución de las especies. Las principales pruebas de la evolución que se ha logrado constatar hasta la actualidad son el registro fósil, la embriología comparada, la comparación del ADN y la biogeografía. Entre estas, la que más resalta es el registro fósil. Dentro de los tipos de fósiles tenemos a los hematofósiles, que son los dientes, caparazones, conchas, huesos, hojas, troncos de árboles o partes blandas de los animales que rara vez logran preservarse. También tenemos a los icnofósiles, que son las huellas, las cáscaras de huevos, excrementos o heces conservadas por la mineralización o desecación, los refugios o las cuevas donde vivieron los animales. ¿Cómo se forman estos fósiles? Tanto los hematofósiles como los icnofósiles se forman después de que los restos del cuerpo es enterrado. Son tres las formas de preservación: la mineralización, la fundición y moldeo y la carbonización, que conservan los restos durante millones de años. La mineralización. Son procesos en los que los huesos y los ignofósiles se forman. Los restos del cuerpo reciben una adición de minerales o una alteración de los minerales originales existentes en el hueso, que acaba convirtiéndose prácticamente en roca. A este proceso se lo conoce como petrificación. Son buenos ejemplos de la petrificación los restos de los troncos de árboles, grandes huesos y caparazones. Dentro de la mineralización destacamos dos modos de fosilización que vamos a ver a continuación. Entre estos modos de fosilización tenemos la recristalización y la epigenización. La recristalización es cuando el organismo original no se conserva en su material original. Tenemos como ejemplo el hueso, que es reemplazado en su mayor parte por algún otro mineral, y la estructura o forma del fósil es modificada parcialmente. Por otro lado, tenemos a la epigenización. A este proceso lo vamos a dividir en dos tipos. El primero es la permineralización, que se produce cuando el material original del organismo sufre una adición de minerales que penetran en el hueso. Este va a dejar al hueso petrificado y más pesado, ya que además del material original se suma el peso de los minerales añadidos por el tiempo. El otro proceso es conocido como pseudomorfosis, donde la forma original del organismo se mantiene, pero su material es totalmente reemplazado por otro mineral. La carbonización. Este se produce cuando hay una pérdida de sustancias volátiles, como el oxígeno, hidrógeno y nitrógeno principalmente, dejando una partícula de carbono. Es más frecuente en estructuras formadas de lignina, quitina, celulosa o queratina. Esta ocurre cuando restos de plantas o animales son aplastados debajo de una roca. Como podemos observar en la imagen, quedan plasmadas en esta roca. Terminando de explicar cómo se forman los fósiles, tenemos a la fundición y moldes. Estas son impresiones en negativo o positivo, siendo las negativas cuando no representa el organismo como realmente es, solo su molde invertido. Como ejemplo de este tenemos a la piel de un animal o a la superficie de una concha. El organismo está cubierto en su parte exterior por algún tipo de material, como el barro, y su cuerpo con el tiempo se queda en el formato del organismo en el barro, que se convierte en roca. Sin embargo, para que esto ocurra es necesario que los restos tengan alguna superficie con hendiduras, agujeros, textura irregular y que sea un tanto resistente,
para que el material que formará la impresión pueda penetrar así y se solidifique. En cambio, la manera positiva es cuando representa el organismo como realmente es. Podríamos decir que es una copia exacta de las partes del organismo o de sus icnofósiles. La anatomía comparada como otra prueba de evolución. Esta se basa en el estudio y comparación de órganos de diferentes especies. Su teoría se basa en que los seres vivos actuales estamos emparentados, ya sea en mayor o menor grado. Como podemos observar en la diapositiva, presentamos tres tipos de órganos que se representan en la anatomía comparada, que son los órganos homólogos, los órganos análogos y los órganos vestigiales. En la primera fotografía del lado izquierdo tenemos a los órganos homólogos, que son de especies diferentes que presentan la misma estructura, pese a ser utilizados para diferentes funciones. Esto significa que comparten un antepasado común del cual heredaron la estructura del órgano. Como se puede apreciar en la imagen, son órganos homólogos las extremidades anteriores de los siguientes organismos: el murciélago, la ballena y el ser humano. Los órganos análogos, por otro lado, que podemos apreciar en el lado derecho de la diapositiva, son órganos de especies diferentes que tienen una distinta estructura, pero una forma similar, ya que son utilizados para la misma función. Los órganos análogos son una prueba de la adaptación del grupo de especies al medio donde se presenta. Podemos observar a las aletas de una ballena y un pez óseo como ejemplo de órganos análogos. Y finalmente tenemos a los órganos vestigiales, que son estructuras que ya no se utilizan y que a lo largo de la evolución de una especie han quedado atrofiadas. Los órganos vestigiales son reminencias estructurales de organismos que eran útiles en el antepasado de la especie. Un ejemplo de órgano vestigial es el tubérculo de Darwin en humanos, una reminiscencia de la punta de la oreja que se presenta en algunos de nuestros antepasados. En nuestros antepasados, dicha punta sería parecida a la de los simios actuales. Otro ejemplo que también presentamos en los órganos vestigiales es el coxis. La embriología comparada como otra de las pruebas de evolución. Si comparamos el desarrollo de los embriones de diferentes especies de vertebrados, observaremos que en los primeros estadios los embriones son casi idénticos. Las diferencias se van a ir acentuando según avance el desarrollo embrionario. Se dice que cuanto más tiempo tarden en diferenciarse los embriones de dos especies, más próximas evolutivamente estarán estas dos especies. Vamos a observar el desarrollo embrionario de las siguientes especies que presentamos en la imagen: un pez, un ave y dos mamíferos, que en este caso será el ser humano y el chimpancé. Bien, en los primeros estadios, los 4 embriones son casi iguales. Se puede observar que incluso los embriones de especies con respiración pulmonar presentan branquias. Las branquias han desaparecido y el embrión del pez y del ave se distinguen perfectamente de los mamíferos, en la siguiente imagen. El embrión del chimpancé y del ser humano siguen siendo iguales, no hay diferencias, hasta el final del desarrollo embrionario, que no se aprecian las diferencias entre el chimpancé y el ser humano. De ello, podemos deducir que las especies del ser humano y el chimpancé estarán muy próximas evolutivamente. La comparación del ADN como prueba de evolución. Bien, la información genética de todos los seres vivos está contenido en su ADN. Todos ellos comparten el mismo código genético y solo se diferencian por el número y el tipo de genes que presentan. Estas diferencias son debidas a que las especies van acumulando mutaciones como resultado del proceso evolutivo. Por tanto,
Dos especies se van a diferenciar entre sí por el número y el tipo de mutaciones que han ido acumulando. Gracias a las técnicas de ingeniería genética actuales, se ha podido analizar y secuenciar el ADN. Entonces, cuando se dispone de esta información, se puede comparar el material genético entre distintas especies y así las dos especies evolutivamente cercanas presentarán menos diferencias en sus respectivas secuencias. Finalmente, tenemos a la biogeografía como última prueba de evolución. Debe ser de su conocimiento que parte de la biología estudia la distribución geográfica de diferentes especies. Frecuentemente se han estudiado grupos de especies muy parecidas que viven en entornos cercanos pero aislados entre sí. De este estudio se pudo deducir que las especies son fruto de las sucesivas adaptaciones que los individuos han ido haciendo a los nuevos hábitats a partir de una sola especie antecesora. La biogeografía, como prueba de la evolución, ya fue utilizada por Darwin en el viaje que tuvo a bordo del Beagle, en su estudio de la distribución de diferentes especies de pájaros pinzones que realizó en las Islas Galápagos. De esta distribución, él dedujo que los cambios evolutivos se pudieron dar como resultado de la adaptación a cada nuevo ambiente al cual ellos debían adaptarse.